Estamos como tratando de tomar conciencia que pasó un año. ¿Y qué año, no? ¿Cuántas cosas? Pero gracias a Dios por la iglesia, por el pueblo de Dios que Él ha formado. El jueves pasado el hermano Walter, que tuvo la meditación de la palabra, recalcaba ese detalle, ¿no? Cuántas cosas que guardamos en la memoria y por momentos al recordarnos decir, ¿por qué me metí en esto que nadie me mandó? ¿Por qué dije? ¿Por qué? Bueno, ya está. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos socorren. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Será bueno que se la aprenda de memoria. Las Biblias tienen una lista ahí, Génesis, Éxodo. Y leemos a partir del versículo 8. Capítulo 17. Capítulo 17. Estamos en un momento cuando el pueblo de Israel ya salió de la esclavitud y están de camino a lo que será su tierra. Pero había que caminar. Y se encontraban con diferentes pueblos que algunos no los dejaban pasar por su territorio y otros directamente los atacaban. Este pueblo, los amalecitas, su fundador, Amalec, dice que vinieron a Refidín y atacaron al campamento israelita. Entonces Moisés le ordenó a Josué, que era su ayudante, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano, una vara que él tenía, que Dios le había ordenado que usara ese palo, esa vara, y con eso hacía los milagros. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los enemigos, los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que él se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Todo el día. No era un rato. Todo el día. Fue así como Josué derrotó el ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo
todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Moisés era el elegido por Dios, el líder que guiaba a todo un pueblo. Como persona, como hombre, tenía sus limitaciones, sus dudas. ¿Cuántas veces le hizo preguntas a Dios? Como cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, ¿para qué me metí en esto? Por momentos quizá hasta pensaría en los reclamos que le hacía ese pueblo y que hasta quizá tendrían razón. Pero él sabía que tenía que guiarlos de otra manera, como Dios le indicara. Y él estaba asistido por Aarón, que era su hermano mayor, y también en otro lugar encontramos a María, a quien el Espíritu le había dado profecía, y ella muchas veces traía la palabra de Dios para Moisés. Pero aquí encontramos a uno que por momentos, según la Biblia, según la versión, dice Hur o Ur. Bueno, era necesario. No se sabe mucho de él. Solo en alguna ocasión es mencionado y Israel de la antigüedad tipifica para nosotros hoy la iglesia. De qué ocurre con los que componen la iglesia, los que sirven a Dios. Y muchas veces su familia, que quizá no está de acuerdo, no lo apoya. Las decisiones, el llamado a servir a Dios, lo hace Dios. Y Dios pone en el corazón de aquellos que tienen que tener una participación en algún momento. Aarón, con el tiempo, llegó a ser el sumo sacerdote cuando Dios les ordenó que hicieran un templo, vamos a decir. Y por supuesto, como era en medio de la nada, en el desierto, ¿qué tenían? Bueno, los cueros de sus animales, diferentes cueros y telas que habían traído, que le habían pedido, le habían exigido a los egipcios para irse. No se fueron escapando, presionaron porque tenía el pueblo de Egipto que los tenía cautivos, los condicionaba. Bueno, cuando llegó el momento de salir dijeron, ¿nos vamos? Muy bien, entonces ustedes nos proveen lo que necesitamos. Y así tenían telas y con eso se armaban el templo. Y de ese templo, que era portante, se desarmaba, se juntaban todos, seguramente palos y lonas y cueros y sogas y lo que sea. El próximo lugar donde se asentaban en su recorrido de kilómetros y kilómetros por el desierto, tenían un lugar desde donde Dios le hablaba a Moisés.
Luego en el capítulo 24, un poquito más adelante, y el verso 14, dice: a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. A Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Luego de esto, de este hombre, Hur, en algunas Biblias, o Hur aquí, en esta versión, no se sabe más nada. Se lo menciona esta única vez y nunca tuvo un reconocimiento público por lo que hacía. Me he quedado pensando, me llamó la atención al leer la Biblia este nombre, que parecía que, bueno, fue un desempeño ocasional que tuvo. Creo que no. Creo que era la persona para cada lugar que Dios lo puso en aquel momento, porque era una decisión de Dios a través de Moisés. Moisés necesitaba a su lado gente de confianza. En algún momento su mismo hermano, su misma hermana le ocasionaron dolores de cabeza. Piense en la iglesia de hoy y quienes tienen la responsabilidad de guiar, de aconsejar, de conducir, y son personas que también muchas veces tienen sus dudas, tenemos nuestras dudas. ¿Y por qué no nos hemos arrepentido de decisiones que en algún momento nos pareció que era de Dios y lo dijimos, lo compartimos? Y después tenemos serias dudas. Bueno, para mí este hombre, Hur o Hur, es uno de esos. Sencillo, no se le atribuyen virtudes, excelencias, pero era la persona que se necesitaba cuando Moisés lo necesitó, lo que pareció que era algo importante. Hace algunos años empecé a escuchar una expresión, no acá, más bien en Chile, que me llamaba la atención, no era común acá. Dispuesto y disponible. Entonces yo pregunté, digo, ¿qué están enamorados de esa expresión? Se lo escucho a cualquiera, lo está diciendo. No, quiero estar dispuesto y disponible. A ver, explícame. ¿Cuántas veces creemos que estamos dispuestos para lo que Dios diga? Y el día que nos avisan, mira, justito, vos sos la persona, necesitamos que hagas tal cosa. Ah, no puedo. Está dispuesto, quiere hacerlo, pero tiene algún impedimento, no puede, está condicionado. Dispuesto y disponible. Que Dios nos ayude para no enredarnos en un montón de obligaciones que Dios no nos indicó que nos teníamos que meter. Nos gustó, nos pareció que era bueno, que qué sé yo, para la familia, para mí, para quien sea. Y sin embargo llega un momento que es una traba, es un estorbo, es un condicionante. Y yo que quiero servir, que Dios sabe que mi corazón, mi vida está para lo que Dios diga. Ay, ¿cómo hago? No puedo.
Alguien tenía que ayudarlo a Moisés, que se le cansaban los brazos, le dolían y los bajaba. Y cuando él bajaba los brazos, su ejército que estaba allá abajo empezaba a perder. Y ellos tenían que seguir, tenían una ruta, un camino que seguir. Su vida no tenía nada que ver con esa gente. No les estaban exigiendo nada. Pero bueno, tenían sus dificultades. Alguien tenía que hacer eso que nos parece una cosa no tan importante, pero se transformaba en un condicionante para lo que pasaba allá abajo. Moisés estaba arriba de la montaña con sus dos acompañantes que cada uno le sostenía los brazos levantados. Qué cosas raras, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué pone esas condiciones. Y me parece que nos pueden ayudar, y pueden ayudar a aquel que dice, bueno, no soy una pieza clave en la iglesia, puedo no estar y todo sigue igual. El apóstol Pablo habla a los efesios y les dice en el capítulo 4, somos un cuerpo, como iglesias son un cuerpo. ¿Qué pasaba? La iglesia en la ciudad de Éfeso, y habían entrado algunas personas que parece que no habían nacido de nuevo, no habían experimentado ese cambio. Pero les gustaba el ambiente, les gustaba la gente, les gustaba y se quedaban. Y al tiempo eran como parte de esa familia, pero no habían nacido de nuevo. Y ya se metían y trataban de influenciar y de llevar adelante buenas ideas según ellos, pero que no tenían nada que ver con el reino de Dios. Y al único a quien Dios le ha encargado en la tierra a su iglesia para que la cuide, para que la guíe, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, lo recibimos el día que nos rendimos a Jesús. Él perdona nuestros pecados. Hubo sangre de por medio, que lo que era de acuerdo a la ley antigua que Dios había establecido. Hubo derramamiento de sangre. Alguien pagó por los demás. Jesús pagó por cada uno de aquellos que va a llamar. Hay suficiente recurso en Dios para transformar y limpiar nuestra vida. Lo que sea, lo peor que nos parezca y lo que quizá nuestros más allegados o nuestros amigos nos dijeron un día, eso no te lo perdono. Bueno, hay alguien que nos entiende, hay alguien que nos perdona cuando estamos sinceramente arrepentidos, dolidos, pero ya está. No podemos arreglar el pasado, pero necesitamos quitar, aliviarnos de ese sentido de culpa que tenemos, que no es malo, porque muchísima gente puede cometer las peores maldades y duermen tranquilos, pareciera. Solo Dios sabe, pero un día tendrán que dar cuentas. Porque hay un día, dice la palabra de Dios ahí en la carta a los Efesios, cuando los muertos resucitarán, todos, cuando Jesús viene a buscar a su iglesia, que no la va a dejar, no se va a eternizar aquí, nos va a llevar con Él
Algunos ya partieron antes y están esperando ese día. Sus espíritus están en la presencia de Dios. Su cuerpo ha quedado acá. Pero dice el Señor en su palabra que cada espíritu volverá a tomar su cuerpo y será un cuerpo cambiado por el Señor. Y la iglesia, los que estemos o no con vida y los que hayan fallecido de cuando sea, pero cuando estaban confiando en Dios y eran hijos de Dios, no se van a quedar ahí, Dios no se va a olvidar de nadie y el Espíritu volverá a cada cuerpo y los cuerpos serán levantados. Jesús no vuelve otra vez a pisar esta tierra. Cuando Jesús venga va a ser todo. No, Jesús no va a pisar esta tierra. Cuando venga a buscar a su iglesia, dice la Biblia que Él en el aire nos va a recibir. Bajará por debajo de las nubes, la parte visible, y nosotros seremos levantados, o los que estén serán levantados, y los muertos que resucitarán, y será un gran encuentro con el Señor en el aire, y Él nos dará la entrada en los cielos que habrá preparado, que está preparando, y sigue trabajando, preparando los lugares que habremos de ocupar. Lindo sueño, ¿verdad? No, es lo que dice la palabra de Dios que va a ocurrir. Y Dios nunca dijo algo porque se le ocurrió. Dios comparte sus pensamientos, sus planes, lo que tiene determinado hacer y lo va a hacer. Lo único que no sabemos el tiempo, no sabemos cuándo, pero Dios lo va a hacer. Este Ur no sabemos más nada de él, pero siguió con el pueblo, porque era parte, estaba muy identificado con los israelitas. Aarón llegó a ser el sumo sacerdote, que se llamaba el principal, el mayor, de una familia. Dios eligió una familia y de esa familia surgirían cada uno de los sacerdotes que tuvieran que servir a Dios de esa manera. Lea en su casa, entonces, por favor, ese capítulo 4 de la carta a los Efesios y se va a encontrar con cosas que iba a decir, yo pensaba que no era así. Bueno, pero va a ocurrir como dice la palabra de Dios. Y terminamos un año. Sabrá Dios comprendernos, perdonarnos. Y vivimos en el mundo como iglesia, pero no pertenecemos al sistema del mundo con sus códigos. No tenemos ninguna obligación de quedar bien con el espíritu de este mundo o lo que llama en la Biblia el espíritu de este siglo, de esta época que va cambiando, pero que tiene características comunes en el pasar del tiempo. Que el Señor bendiga a cada uno. Vivir la verdad con amor. Sería la esencia de ese capítulo 4 de Efesios. Vivir la verdad con amor o en amor.